Reciban un cordial saludo. A continuación veremos anatomía del esófago y anatomía del estómago. Dentro de las generalidades, el esófago es un conducto muscular membranoso que se va a extender desde la faringe hacia el estómago. Es una cavidad virtual que va a estar unida a sus paredes y se van a aperturar cuando va a hacer su paso el bolo alimenticio. El peristaltismo no es un movimiento propio de los intestinos, sino que también el esófago va a tener su propio movimiento peristáltico. En el recién nacido, el esófago llega a medir 10 centímetros, a los 2 años alcanza los 16 centímetros, en el adulto va a alcanzar una longitud de 25 a 30 centímetros y en la mujer va a ser de 1 a 2 centímetros más corto. Se va a extender desde el borde inferior del músculo cricofaríngeo, está más o menos a este nivel, entre la cervical 6 y la torácica 1, y se va a extender hasta nivel del orificio del estómago, que va a ser a nivel de la dorsal 12 o la torácica 12, atravesando previamente el músculo diafragmático. Va a tener tres áreas definidas. Tiene la área cervical, el área torácica y el área abdominal, que va a estar definido por tres estrechamientos anatómicos. La constricción cervical o cricoidea, que va a tener aproximadamente 14 milímetros y se va a encontrar a la altura del esfínter cricofaríngeo, que es el punto más estrecho del tubo digestivo. El segundo estrechamiento anatómico que va a tener es la constricción broncoaórtica, que va a ser aproximadamente de 15 a 17 milímetros. Esto se va a ubicar más o menos a la altura de la cuarta vértebra torácica, detrás de la bifurcación traqueal, es decir, por detrás de la carina traqueal. Y la constricción diafragmática, que es esta de aquí, va a ser aproximadamente de 16 a 19 milímetros y se va a encontrar en el punto del paso del esófago hacia el estómago, que va a ser a través del diafragma. Entonces, como les mencionaba, los fines descriptivos del esófago van a ser tres áreas: el área cervical, el área torácico y el área abdominal. Dentro de las relaciones anatómicas del esófago, vamos a ver que en la parte superior va a estar en relación con el borde del cartílago cricoides en su porción anterior y en la parte posterior con la vértebra cervical 6. En la parte inferior, la cara anterior del esófago va a colindar con la tráquea y el nervio laríngeo recurrente izquierdo, la cara posterior de la columna vertebral y lateralmente con los lóbulos tiroideos y la arteria tiroidea inferior. En la porción torácica, por delante va a estar en relación con la tráquea y el origen del bronco izquierdo. Fíjense, aquí viene entre el esófago en su trayecto, su dimensión inferior. Por delante va a estar la tráquea y el bronquio izquierdo. Y por debajo del bronquio se va a relacionar con los ganglios linfáticos intertráqueo-bronquiales. Por atrás, en su segmento torácico, va a estar en relación con la columna vertebral, el canal torácico, las venas ácigos, las arterias intercostales derechas y en su parte inferior con la arteria aorta, que se va a interponer entre la columna y el esófago. Dentro de las relaciones anatómicas, a la derecha, el esófago en su porción torácica va a corresponder a la pleura mediastínica y se va a interponer a nivel de la cuarta vértebra dorsal. El callado de la vena ácigos, que va a cruzar también el esófago para poder desembocar en la vena cava superior. Aquí tenemos esta vena ácigos que va a desembocar en la vena cava superior. A la izquierda, en la parte torácica, va a estar en relación con la pleura mediastínica también, porque va a estar rodeado de mediastino. Luego va a estar también en relación con el callado de la aorta. Aquí tenemos el callado de la aorta y consecuentemente va a estar en relación con la arteria aorta descendente. En la porción abdominal, una vez que ya ha atravesado el músculo diafragma, va a estar en relación con el nervio neumogástrico izquierdo o el nervio vago izquierdo, con el borde posterior del lóbulo izquierdo. Hacia atrás se va a relacionar con el neumogástrico derecho, la arteria aorta abdominal y los pilares del músculo diafragma.
El esfínter esofágico va a tener el esófago va a tener unos esfínteres esofágicos. Entre ellos tenemos el esfínter esofágico superior. Este se va a caracterizar por ser un músculo estriado, va a tener de 2 a 4 centímetros de longitud, formado por el músculo cricofaríngeo. También va a estar formado por el músculo constrictor de la faringe. Inervado por el nervio vago, que va a tener su rama del nervio laringeo recurrente. Su función es ser una barrera secundaria, evitando la aspiración de los contenidos gastroesofágicos. Es decir, aquí se va a formar la área en forma de Killian. Aquí vamos a tener el alignment, el músculo longitudinal del esófago por delante de la tráquea. Aquí tenemos el músculo cricofaríngeo, los rafes, el músculo constrictor inferior. Aquí vamos a tener la parte del esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico inferior es una zona de alta tensión que va a tener de 2 a 4 centímetros de longitud de músculo liso, va a ser abrazada por el músculo diafragma y que va a ser el componente principal de la barrera antirreflujo. Es decir, que cuando éste se apertura, no va a poder salir el contenido de la cavidad gástrica. Y en su porción más inferior ya vamos a ver estómago y aquí vamos a ver los distintos pliegues. Esta de aquí también es conocida como línea Z, que va a formar parte del esfínter esofágico inferior. La irrigación del esófago en la parte esofágica superior va a provenir, o la arteria esofágica superior, va a provenir de la arteria tiroidea inferior. La arteria esofágica media va a provenir de la aorta y la arteria esofágica inferior va a provenir de la arteria gástrica izquierda. La inervación va a tener una inervación extrínseca y una inervación intrínseca. La inervación extrínseca va a estar dada por los nervios vagos de los plexos esofágicos y por el tronco simpático, mientras que la inervación intrínseca va a tener un plexo mientérico o también conocido como el plexo de Auerbach y el plexo submucoso que va a ser el plexo de Meissner. Esto en relación con la anatomía del esófago. Su función principal es ser la conducción desde la faringe hacia el estómago del bolo alimenticio. Dentro de la anatomía del estómago, vamos a ver que el estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo y va a tener una forma de J. Va a estar situado entre el esófago y el intestino delgado. Para su estudio, el estómago va a ser dividido en varias porciones. Entre ellos tenemos el cardias, el fundus, el cuerpo y la porción pilórica. Dentro del estómago, para poder estudiar bien sus relaciones, vamos a conocer que tiene dos caras, dos bordes y dos extremidades. Dentro de las caras, vamos a tener una cara anterior y una cara posterior. En los bordes vamos a tener nuestra curvatura mayor y nuestra curvatura menor. Y en las extremidades vamos a tener el fundus, el cardias y el píloro. La parte del estómago tenemos aquí la escotadura del cardias, el fundus, el cuerpo gástrico, que el cuerpo gástrico va a estar formando parte de la curvatura mayor y la curvatura menor. Tenemos aquí nuestro antro pilórico, tenemos el canal pilórico y luego vamos a dar paso al duodeno. En cuanto a las relaciones anatómicas, la cara anterior se va a corresponder con el diafragma a la altura de la quinta, sexta, séptima y octava costilla izquierda. En su parte superior va a tener una relación con el lóbulo izquierdo del hígado. En su parte inferior va a estar en contacto con la pared anterior del abdomen y esto se va a denominar el triángulo de la B. En la cara posterior, el estómago va a estar en relación con la cavidad posterior de los epiplones y con el vaso, el riñón y su cápsula. También va a estar con la glándula suprarrenal izquierda, el páncreas, el duodeno y el colon transverso. En el borde derecho o la curvatura menor va a ir desde el cardias hacia el píloro. Esta es nuestra curvatura menor. Va a estar en contacto con el tronco celíaco, el lóbulo de Spiegel y va a estar unido al hígado a través del epiplón menor. En el borde derecho o su curvatura mayor va a estar en contacto con el colon transverso y va a ser también recorrido
por los vasos epiploicos. El cardias es un esfínter que va a comunicar al esófago con el estómago y que va a regular la entrada de los alimentos e impide que haya reflujo en su normal funcionamiento. El cardias es esta parte que observamos aquí en la imagen. El fundus es la porción superior del estómago en donde se va a producir la acumulación de gases en una radiografía de abdomen cuando el paciente está en biperestación. Este es el fundus. Aquí tenemos el cuerpo, el antro pilórico, el canal pilórico. Aquí vamos a tener nuestra incisura angular. El cuerpo va a ocupar la mayor parte del estómago y el antro es una zona de estrechamiento que va a servir de antesala al píloro. El píloro o el esfínter pilórico va a unir el final del estómago con la primera porción del intestino delgado, también conocido como el duodeno. La irrigación del estómago va a proceder de la cara anterior de la aorta abdominal directamente del tronco celíaco. Va a originar tres ramas: una arteria coronaria estomáquica o arteria gástrica izquierda que va a dirigirse a través de la curvatura menor hasta anastomosarse con la arteria gástrica derecha, la arteria esplénica que va a generarnos la arteria gastroepiploica izquierda y la arteria hepática que nos va a generar la arteria gástrica derecha y la arteria gastroduodenal. Entonces tenemos aquí nuestro tronco celíaco, vamos a tener nuestra arteria aquí gástrica derecha, nuestra coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que va a ir a dar su irrigación hacia la curvatura menor. Vamos a tener aquí nuestra arteria hepática también, que va a salir de nuestro tronco celíaco. Va hacia la arteria gástrica derecha, va hacia la parte de la parte gastroduodenal, hacia el duodeno, parte hacia el páncreas, también va a darse la gastroepipoica derecha. Aquí vamos a tener nuestra gastroepipoica izquierda. La inervación va a proceder del nervio vago, parasimpático y simpático, que van a ir acompañando en su trayecto a los vasos arteriales. Las ramas del vago izquierdo en su cara anterior se va a dividir en una rama anterior, una rama hepática y el nervio anterior de la tarjeta. En los ramos del nervio vago derecho, eso va a ser en su cara posterior, se van a dividir en dos ramas: la rama gástrica posterior, la rama celíaca y el nervio posterior de la tarjeta. Aquí está el nervio anterior, por aquí está el nervio anterior, los ramos gástricos anteriores y los ramos gástricos, por aquí están los posteriores. Aquí tenemos nuestros ramos pilóricos, aquí tenemos el nervio posterior de la tarjeta, ahí tenemos el nervio vago izquierdo o anterior. Por aquí también va a dar su rama al nervio esplácnico izquierdo, el nervio esplácnico derecho. Va a dar su ramo hepático y por aquí vamos a tener nuestro ganglio celíaco siguiendo el trayecto del tronco celíaco. Y eso sería todo en relación a la anatomía del estómago.